Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Mobil Super 3000 X1 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama de Mobil Super 3000, que está considerada la gama media. Superior a esta está la gama Mobil 1 e inferior está la gama Super 2000 y Super 1000. Pasamos a las especificaciones que declara el fabricante. Este aceite homologa la norma CA A3B4 y A3B3, lo que quiere decir que es un aceite full SAPS y con una HTHS igual o superior a 3,5, siendo un 5W40 estimo que estará en torno a 3,8 3,9 aproximadamente. Cumple con la norma API SN, que es una de las últimas más vigentes que hay a día de hoy. Y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma Mercedes 229.3, normas del grupo BAG 502 y 505, BMW LL01, Porsche A40, grupo PSA Peugeot Citroën B71 2296, grupo Renault RN 700 y 710 y una norma muy poco común, que es la primera vez que veo, que es Autobad del grupo Lada AAEB5. El fabricante también indica que se puede utilizar donde se requiera la norma API CF, así como también la norma Opel GM LLB025. A modo resumen, este aceite se puede utilizar en cualquier motor que requiera un SAE 40 en caliente y que no lleve sistema de tratamiento de gases DPF o FAP. En cuanto a las propiedades físicas del aceite, se declara que es un 5W40 con una viscosidad 40 grados de 84 y una viscosidad 100 grados de 14, valores típicos similares a otros 5W40 que hemos analizado hasta ahora en el canal. La concentración de cenizas 1,1, indudablemente se trata de un aceite full SAPS, ya que ACEA-C3 como tal impone un límite de 0,8 y en cuanto a los aceites full SAPS ACEA A3B4 el límite máximo está en 1,6. Fósforo, el fabricante indica que lleva en torno a 950 ppm, punto de inflamación 222 grados, valores típicos comparados con otros 5W40 que hemos visto hasta ahora en el canal, aunque sí es cierto que estaría en la tabla parte baja. Densidad 15 grados, un parámetro que me parece totalmente irrelevante, y en cuanto al punto de vertido, punto de congelación, indica 39 grados bajo cero. Con esto podemos medio intuir, directa e indirectamente, de que se trata de un aceite en cual la base predominante es una base perteneciente al grupo 3, base HC. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática del canal, suscríbete, dale a la campanilla y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad. Esta hoja tienen que emitirla los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea y en donde tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto por los ojos o por inhalación. El fabricante como tal en esta hoja no va a indicar la receta completa del aceite, ya que no es su cometido, pero sí que con ayuda de unos códigos CAS podemos intuir algunos tipos de compuestos que se hayan podido utilizar para la formulación del aceite. En este caso concreto, la mayoría hace mención a algunos tipos de aditivos utilizados, pero sí que hay un CAS 64742-54-7, el cual indica al fabricante que lleva en torno a un 50-60% de concentración. Este CAS se trata de una base HC perteneciente al grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Comenzamos como siempre con la viscosidad 40 grados, 80,9, viscosidad 100 grados, 13,6, un cherry piquitín por debajo de lo que indica el fabricante, pero no hay mayor problema. Índice de viscosidad 172, valor promedio de otros 5W40 que llevamos viendo hasta ahora en el canal. Este tipo de índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, 9,69. TAN es la acidez inicial que lleva el aceite, 2,65. Valores promedios, si bien es cierto que el TAN quizás es un poco elevado y el TBN no es excesivamente alto, pero aquí lo importante es que la diferencia entre uno y otro, entre el TBN y el TAN, sea lo mayor posible. Conforme vayamos utilizando el aceite dentro del motor, vaya pasando el tiempo, vaya acumulando kilómetros y suciedad que genera el propio motor, pues el TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, se va a ir reduciendo progresivamente y el TAN se va a ir elevando. En este caso llegará un punto en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese es el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,1, valor exacto a lo que indica el fabricante,
punto de congelación 42 grados bajo cero y el punto de inflamación 232 grados. Tanto el punto de congelación como el punto de inflamación ha sacado mejores resultados que lo que indica el fabricante. Viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se prueban los 5W según la tabla SAE J300, indica un valor de 6050, entra dentro de los márgenes. La tabla SAE J300 impone un límite de 6600 en esta prueba. Si bien es cierto que entra sin problema dentro de las tolerancias, no es exactamente el aceite que mejor se comporta a baja temperatura. Otros 5W que hemos visto más gama alta, esta prueba la realizan en torno a 4000, 4500, 5000, 5500. Porcentaje de evaporación NOAC 10,9, un valor muy normalito. Otros modelos 5W40 más gama alta hemos visto evaporaciones en torno a 8 e inferiores. Y en cuanto a la concentración de azufre, indica un valor de 0,261. Es un buen valor, ya que ACEA-C3, por ejemplo, para sus aceites mid-saps como tal, impone un límite de 0,3 y ACEA-3B4 para sus aceites full-saps impone un límite de 0,5. Tratándose de un aceite full-saps, el que esté por debajo de 0,3 es un buen valor. Pasamos al paquete de aditivos, empezamos con el molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir un poco el consumo del combustible, el sonido del motor y reducir ligerísimamente el desgaste, indica un valor 3, eso se puede considerar como un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antioxidante y antidesgaste, 843, 968, valores promedios de otros 5W40 full saps que hemos visto hasta ahora en el canal. Bario nos lleva boro 70 ppm, este tipo de boro hace función de dispersante. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, indica 13, es prácticamente homeopático. Y en cuanto al calcio, también aditivo, detergente y neutralizante, 2679, que es un valor promedio de los aceites full saps. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, son dos aditivos que hacen función antioxidante y antidesgaste. No se han medido, pero ya os avanzo que sé de muy buena tinta que Móvil en su gama de aceites no lo utiliza. Parámetro de oxidación 12, con esta puntuación nos está indicando directa e indirectamente que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar fielmente qué tipo de base se ha utilizado para la formulación del aceite, así como la concentración. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar de manera muy fiel qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base de este aceite, así como también su concentración. Hay dos crestas importantes a tener en cuenta. La cresta que se forma en torno a 1750 indica el parámetro de éster, está muy bajo. Junto con el parámetro de oxidación de 12, indudablemente no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Recordad, el éster pertenece a las bases grupo 5. Y otra cresta también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722. Aquí nos está indicando que este aceite es base predominante 20HC, perteneciente al grupo 3, y que no se ha utilizado PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues es un aceite muy sencillito y a su vez muy correcto. No destaca especialmente en nada, tampoco tiene ninguna carencia. Se ha utilizado una base HC perteneciente al grupo 3, una base muy común. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues también bastante sencillito, no destaca especialmente en nada y en general todo muy correcto, muy correcto. En cuanto al precio, este aceite he mirado así un poco online, así en algunas páginas web, en una búsqueda rápida, y donde más barato lo he encontrado 27 euros, que me parece un buen precio para este tipo de aceite, y donde más caro lo he visto en torno a 33, 34, 35 euros, pues ahí ya se pasa un poco. Yo principalmente todos los aceites así que son tipo base HC, similares a este, homólogo prácticamente de cualquier otro fabricante, y que el paquete de aditivos tampoco destaca especialmente en nada, así como tampoco se ha utilizado ni PAO ni éster, pues un precio adecuado lo veo bien, eso, en torno de 30 euros y un poquito más, pero ya de 30 euros principalmente hacia abajo, y este aceite por 27 euros pues me parece una opción a tener en cuenta. Lo que sí, en este mismo aceite y prácticamente en cualquier otro modelo de aceite, siempre que miréis precios online tenéis que fijaros si incluyen los gastos de envío o si llegado a cierta cantidad de precio, a 50, 60 euros suele estar por ahí el baremo, que incluyan los gastos de envío. Entonces ahí sí que os puede ser interesante que, pese a que por el aceite pagas un poco más, te ahorras los gastos de envío.
Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin recordaros que he abierto recientemente un grupo de Telegram. Os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Es un grupo público, os podéis unir sin problema alguno. Ahí podéis hablar directamente conmigo, aunque no estoy permanente, pero sí que intento conectarme a ratillo. Podéis hacer cualquier consulta. También hay un grupo de suscriptores locos fanáticos del mundo del aceite del motor y de los coches en general. Y es un canal pues donde podéis hacer cualquier consulta, exponer cualquier problema que podáis tener, cualquier experiencia, dar vosotros también vuestras recomendaciones sobre productos que hayáis probado. Voy a ver también si puedo organizar alguna compra conjunta para algún tipo de aceite que podamos pedir del extranjero para abaratar precio de aceite y costes, y en general pues un poco para hablar de la temática del mundo de los coches. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.